Los periodistas. Los periodistas. Andrea Sandoval Tapia, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Cerrando el mes de julio. Cerrando el mes Terminamos de julio. julio, séptimo mes, y entramos, pues prácticamente después de agosto, las fiestas patrias, y se acabó el año. Nos vamos hasta diciembre a las posadas, bueno, Todos Santos, las posadas, y se acabó el 24, caray. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Rapidísimo. Pero es lo más bonito, el cierre del año es lo más bonito. Sí. Bueno, hay dichos mexicanos como cuando te dicen, oye, haz esto, ¿no? Sí, ahorita lo hago, ahorita. Llegas con el carpintero y, oiga, necesito, que me arregle esta silla. Ah, sí, cómo no, ahí déjemela. ¿Cuándo estará? Yo creo que para el miércoles o para el jueves. Y regresas el jueves y, oiga, ¿qué pasó? Ah, no, pues es que se me atoró, pero mañana está. este, Al empleado que, oye, habla con fulano porque nos debe, sí, ahorita, hasta con tus hijos, el ahorita. Ujú. Creemos que nos sobra el tiempo o no le damos importancia al tiempo, pero es una frase clásica de los mexicanos, ahorita. Y ahorita puede ser hoy, en este momento, puede ser mañana, puede ser dentro de 3 días, no importa, pero es una manera de ser de los mexicanos, que dejamos todas las cosas al último. Los psicólogos tienen una denominación para este tema que es el procrastinar. Y se Ujú. pregunta uno por qué procrastinamos en el tiempo, es decir, por qué dejamos o por qué tenemos, en el caso de los mexicanos, el hábito de diferir, de posponer las cosas que tenemos que hacer, y nos distraemos en otras y no le damos la importancia. Y algunos pensarán que es porque somos flojos, porque hay pereza en el individuo, ¿no? Y entonces Ujú. por eso es que no haces nada, como pagar los impuestos, como pagar el agua, la luz, o la tarjeta de crédito la dejas hasta el último día, cuando se vence, cuando ya no te quedan más que unos cuantos minutos, entonces pagas. Y así somos en todas las cosas, vamos dejando todo al último, al último, al último, al último. Según los psicólogos, la procrastinación pudiera incluir algunas razones como la pereza, que ya dije, la falta de autocontrol, el miedo al fracaso, es derivado de los malos hábitos que hemos desarrollado en nuestra vida, incluso del perfeccionismo, Ujú. porque no hacemos hasta que no tengamos todo para hacerlo perfecto, puede ser. La sensación de que el trabajo que nos piden no es urgente, por lo tanto lo posponemos. La confusión respecto a lo que nos están pidiendo y lo que nosotros podemos hacer, no le damos la importancia, nos confundimos. Hay un diálogo interno negativo, hay un miedo a los proyectos complejos y abrumadores, o porque hacemos muchas cosas a la vez. Nos comprometemos a hacer muchas cosas a la vez, y ya sabes que hay dichos también con esto de querer hacerlo todo, el milusos, el que no se concentra en una sola tarea, sino que por no perder chambas, el caso del carpintero, el caso del sastre, de estos oficios que tienen un montonal de cosas en su taller, y que el adelanto que le dejas al que te pide para la silla, ese dinero lo va a usar para terminar Ujú. realmente el trabajo de dos o tres antes, porque ese dinero ya se lo gastó. O sea, hay una Ujú. mala administración. ¿Cómo se deben resolver los problemas de la falta de claridad? Pregunta un psicólogo en relación a esto de la procrastinación. Dice, crea objetivos del equipo o del departamento. Conecta con claridad tu trabajo personal con los objetivos de la empresa en donde estás. Y te da 7 consejos para dejar de procranistar. Procrastinar, no Mm. procranistar. Procrastinar, la Sí, palabrita es difícil. tampoco es fácil. Bueno, dejar para después todo. Eh, Sí.
Aclara las prioridades, usa los objetivos para combatir el perfeccionismo, céntrate en el impacto, define lo que significa listo, divide las iniciativas grandes en tareas más pequeñas, captura todo lo que hay que hacer, establece fechas de entrega, prueba con estas estrategias para la gestión del tiempo. Entonces te recomiendan la técnica Pomodoro, que es una sesión de trabajo que dura 25 minutos, después de los cuales hay un descanso de 5 minutos y después de 4 sesiones se toma un descanso, etcétera, y con esto dicen que se mejora la productividad. El método del time blocking es una técnica donde puedes dividir la semana laboral en pequeños bloques. Es una especie de ir revisando periódicamente las tareas que tienes pendiente. El time boxing, pues es algo similar. La regla de 2 minutos es una estrategia muy simple de gestión del tiempo. Si necesitas menos de 2 minutos para finalizar una tarea, hazla ahora. Bueno, nos pasa hasta con el celular, nos pasa con la computadora. Te aparece una campanita por ahí en alguna parte que significa que tienes que actualizar determinadas aplicaciones. Ahí después lo hago. Pues total, funciona bien, no creo que lo necesite, ¿no? Ahí Ujú. después lo hago. Funciona con la gasolina en el automóvil que ya está a punto de acabarse, pues no, pues tengo la reserva, llego a la casa y mañana lo cargo cuando salga en la gasolinería donde siempre voy, porque esta que está aquí de paso, quién sabe cómo será. ¿Qué nos pasa? No todos los seres humanos son así. Puse el ejemplo del mexicano de la ahorita, porque hay naciones, hay pueblos que se organizan de una manera impresionante para cumplir con los objetivos que tienen que hacer. Los suizos, donde tú vives, son quizá un ejemplo con el tema de la relojería, dan una pauta de su manera de ser, el manejo de los bancos. Los alemanes también tienen esta cualidad, los ingleses. Pero ahora que vi la inauguración de los Juegos Olímpicos, que no sé si la viste Mm, tú la noche del sí. viernes, y te pones a pensar, este, todo lo que planearon para hacer lo que hicieron, tomando en cuenta, no sé si estoy en lo cierto, pero París, el gobierno de la ciudad, era de otro partido en aquel momento, se enteró de que iba a ser sede de los Juegos Olímpicos en el 2014, No tengo el dato. o sea, hace 10 años, o por ahí va el asunto, o sea, no es en el último año, no es en los últimos 2 años. Para preparar lo que vimos, se necesitaron muchos años, muchas horas de trabajo, mucho talento, mucho esfuerzo, mucho experimento. Parece ser que hay algunas cosas que no se pudieron ensayar, un manejo maravilloso de la técnica, de la ciencia, para los efectos, de los tiempos, de todo. Hacer todo esto, no puedes decir, pues, ay, a ver cómo sale, ¿no? A ver si nos sale bien. Ay, encomíndate la Virgencita de Guadalupe para que todo salga bien. Y los mexicanos no tenemos eso, nos falta. Ujú. Por eso es que llega alguien de otro país y triunfa fácilmente porque trae una estructura mental diferente para establecer los tiempos y ejecutar las cosas. ¿Cómo ves? ¿Somos los mexicanos o es el sistema? Porque un mexicano trabajando en otro país no es flojo ni deja las cosas para mañana. Efectivamente, hay cosas que el ejemplo, que la cultura hace que funcionen así, ¿no? Se hace como un efecto dominó. Si hay uno que no está en su lugar y no tiene el orden, y tú dices, ay, ¿por qué yo sí tengo que hacer mi trabajo, ¿no? El típico empleado frustrado, el empleado eficiente frustrado, que trabaja con gente precisamente que no hace bien su trabajo, que llega tarde, que no le da la importancia. Entonces, o se vuelve como ellos o renuncia, ¿no? Realmente el choque de las culturas, o sea, cuando ves algo de la talla y tomando un poco tu comentario de país, o sea, de París, fue realmente conmovedor. No sé hace cuántos se enteraron, pero así haya sido 10 años o 4 años o 7 años, implica un esfuerzo de varias horas, fueron más de 4 horas de transmisión y realmente pasaron por todo, ¿no? Entonces refleja lo que se puede hacer gracias al orden, gracias a la planeación del futuro, que cuando tú me dijiste, vamos a hablar, mira, del tema que te parece, yo dije, buenísimo, pensé en estos aspectos, pensé en el orden, el futuro
el manejo de lo inesperado, y a veces lo inesperado puede ser como la ansiedad que nos genere o el estrés que nos genere, y también la capacidad de autogestionarse. Son cosas con las que siempre como que nos topamos frente a la procrastinación, ¿no? Tú me pusiste el ejemplo del que se gasta los anticipos y acaba 2000, pagándole. 2017. 2017, fíjate, Tuvieron ya siete cuántos años años. para prepararse. No, y realmente no fueron un desperdicio, fue de los, yo creo que de aquí ya es el parteaguas de las aperturas de los Juegos Olímpicos, ¿no? Antes eran un estadio y ahora pues usaron toda la ciudad. Entonces de aquí en adelante va a ser muy difícil, no sé a quién le toque después, Pues pero va a imagínate ser nada muy más el difícil. sistema de seguridad, cara. Ese es uno de los problemas fundamentales, porque en un estadio, pues controlas quién entra y quién sale. Y sí, o sea, sí, claro, si alguien conoce París, sabe que París realmente puedes llegar caminando a muchos lugares y esa Claro, parte y claro. el museo, o sea, realmente gestionar cada salida, cada entrada es difícil, es como querer controlar el centro de la Ciudad de México, o sea, es realmente difícil poder controlar cada calle, ¿no? Pero bueno, entonces te decía, la organización, la autogestión, la planeación del futuro y también las cosas que hacemos nos conviertan en personas que queremos ser o que no queremos ser. Por ejemplo, tú empezaste hablando del que te digo que usa los anticipos para pagar uno porque ya se gastó el del otro y no puede terminarlo hasta que no le llegue un nuevo trabajo. También me hace pensar por ejemplo, el estudiante que tiene que trabajar una tesis, Y que la deja tiene que para el hacer un. último día de la entrega. Y no solo eso, o sea, realmente la procrastinación tiene que entenderse muchas veces, es complejo, no puedo decir, sabes que la persona que procrastina siempre es floja o siempre es insegura, o no, realmente es como un síntoma de algo que le está sucediendo a la persona. Por ejemplo, en el caso del estudiante que viene desde hace, qué sé yo, unos 8 meses, ¿no? Diciendo que trabaja en la tesis y ni trabaja en la tesis, probablemente esté tratando de aplazar el miedo, la ansiedad, la angustia o la posible frustración que le genere titularse, porque titularse implica un cierre, es una renuncia. Ya terminaste de estudiar, ya no vas a ser estudiante y ahora tienes que incorporarte al mundo laboral, tienes que buscar trabajo, tienes que ir a entrevistas, tienes que postularte, tienes que cuando tienes el trabajo tienes que convertirte en un adulto, ¿no? Pagar impuestos, trabajar horas extra, dar algo para que tu trabajo sea valorado, para que te Sí. tomen en serio. Ujú. Implica, entonces, terminar esa tesis implica convertirse en adulto, implica dar el paso. Y muchas veces el convertirse en adulto también significa un poco dejar de ser ese adolescente, ¿no? Que los padres a lo mejor han cuidado o a lo mejor terminar una carrera que no querías estudiar, pero que la estudiaste porque dejaba dinero, porque tus papás te dijeron, porque la que tú querías era muy cara, por tradición. Es decir, cuando terminamos algo, esa acción nos lleva a ser una persona o a muchas veces a estar en un lugar, en una posición social que no sabemos si vamos a poder con ella. No hace mucho hablamos del síndrome y del impostor, y muchas veces las personas que no quieren decepcionar a otros, voy a pensar, ¿no? Los típicos que estudiaron medicina, que quieren terminar y que quieren hacer, no quieren defraudar a las personas que se esforzaron, que les pagaron la carrera, o no quieren, no se sienten los mejores médicos, los mejores estudiantes, y no quieren defraudar y hacer sentir mal a las personas que los apoyaron, ¿no? Entonces, una forma de evitar toda esa ansiedad, esa angustia, esa frustración, esas emociones que no podemos manejar, por eso te decía, la autogestión es muy importante. Entonces es aplazar, 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 mañana, mañana, es que no puedo, pasa esto. Y nos hacemos como ese hombre o mujer del mañana, ¿no? Mañana lo termino, mañana lo acabo, mañana lo hago. Hasta que llega un punto, una línea, en donde ese es el día de entrega y no se puede más. Lo perdemos todo o lo ganamos todo. Entonces muchas veces frente a esas opciones, pues es donde ya decimos, bueno, ni modo lo hago y a ver cómo sale, ¿no? Entonces, las personas que suelen autogestionarse mejor, que no necesitan mecanismos tan saboteadores frente a la angustia, que no tienden a la negación, ¿no? Por ejemplo, lo que tú me decías al principio, no, sí, sí, yo la hago en 5 minutos, y todas esas cosas son como en algún momento también un autosabotaje y
El negarlo ayuda mucho. No, no lleva tanto tiempo. O sea, no, es que me hace falta tanto dinero para acabarlo. Es que es así. Todos esos trucos que hacemos para manejar esa frustración, esa angustia, bueno, pues es parte de lo que en el momento demuestra que a lo mejor no estamos listos para ser esa persona. Porque muchas veces, Jesús Manuel, no se trata no nada más de tener una cosa en orden, sino a veces esa cosa, como te decía, terminar la tesis te lleva, cuando tienes eso en orden, te lleva a un efecto dominó. Tienes que poner otras cosas en orden en tu vida. Entonces, frente a tantas decisiones, frente a esa sensación de orden, en una cultura como la mexicana, que no estamos tan acostumbrados a realmente la precisión, al orden, a la eficiencia, si no estamos acostumbrados a hacerla a nuestra manera y que el otro se aguante y hay que le vea y como pueda, ahí es donde decimos, bueno, es que cómo voy a ser una persona tan ordenada, porque en algún momento, te decía, si tú eres ese trabajador, ese maestro, esa persona en tu familia que eres ordenada, organizada, que tienes todo en tiempo, también te aleja de aquellos que no lo son y te deja un poco solitario, ¿no? Como, bueno, si yo soy la única persona que se levanta temprano en mi casa y hace ejercicio, te limpia, soy el único hermano o hermana que levanta los juguetes, que ayuda a su mamá, que hace esto, soy el único trabajador que realmente termino a tiempo, hago correcto. En algún momento también decimos, ¿por qué me estreso tanto? ¿Por qué me demando tanto orden? Y me cuesta tiempo y autogestión si los otros no lo hacen, ¿no? Si en mi familia nadie lo hace, si a nadie le importa. Entonces es ahí donde nos contagiamos de ese mal ejemplo, ¿no? En una cultura como Japón, ¿no? Por ejemplo, tú dijiste, las otras culturas, yo pienso en Japón, pero París, ayer, por ejemplo, nos dio un... Yo dije, no quisiera ser francesa, no, ni loca, me encanta ser mexicana, pero París, París, la gente puede sentirse muy orgullosa de lo que hizo su país. Realmente hubo todo, arte, política, moda, comedia. O sea, sé de varias personas con las que he platicado y sé que varias se conmovieron y un par lloraron, ¿eh? Frente a esa inauguración. Realmente fue muy emotivo y la manera, claro, pues sabemos que París inició muchas revoluciones, ¿no? Entonces, la manera en que presentaron los valores y lo ponen, a mí me encantó la parte en la que ponen a toda la historia de las mujeres feministas, Ah, el eso por es qué y el cómo. interesante. O Eso es sea, interesante. Fíjate que yo tengo por aquí un artículo. Qué bueno que lo mencionas porque lo iba yo a dejar para mañana. no, vi una A vez. propósito de Marie Gusset, conocida por su seudónimo de Olympe de Gauche, fue una escritora y filósofa política francesa del siglo XVIII que defendió con valentía la igualdad de derechos para las mujeres. Su obra más Ujú, influyente, La Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, en 1791. Los derechos increíble. de la mujer. Esta fue una de las homenajeadas. Alice Sí. Millat, pionera en el ámbito del deporte femenino, fue una influyente activista que presionó para que se incluyeran eventos para mujeres en los Juegos Olímpicos. ¿Eh? Y Ujú, luego está, este es Alice Millat, Giselle Halimi, abogada feminista y activista franco-tunecina. Fue una figura clave para la lucha por el derecho al aborto y la criminalización de la violación. ujú, Es esta, Halimi, Giselle Halimi. Simone de Beauvoir, bueno, pues esta ni presentación claro, necesita, ¿no? sí. Pero es una de las filósofas y activistas del feminismo más importantes. Su obra, El segundo sexo, es fundamentada en la teoría Ujú, feminista moderna. Simone de Beauvoir. Paulette Nardal, activista, escritora, figura clave en el movimiento literario de la negritud y una ujú, pionera en la Sorbona, siendo la primera mujer negra en estudiar ahí. Fíjate nada más, qué cosa ujú, más impresionante, ¿eh? Jans ujú, Barrett, reconocida por ser la primera mujer en dar la vuelta al mundo, se unió a ujú, la expedición de Bougainville disfrazada de hombre. Creo que hay hasta una película de ella, ¿no? ujú, Jane Barrett. Louise Michel, conocida en su rol en la Comuna de París, fue una destacada educadora y poeta anarquista. Su compromiso con la justicia social y su activismo la convirtieron en una figura emblemática del anarquismo. Louise Michel. ujú, Christine de Pizan, filósofa y poeta humanista,
Es famosa por su obra La ciudad de las damas, que ha sido un Ujú. importante texto en la historia del pensamiento feminista. Alice Guy, considerada la primera realizadora de películas de ficción, Alice Guy Blaché, hizo contribuciones significativas al desarrollo del cine como forma de arte. Y finalmente Simone Veil, una política feminista que fue una destacada ministra de Sanidad de Francia y posteriormente presidenta del Parlamento Europeo. Su legado incluye la legalización del aborto en Francia y su incansable lucha por los derechos humanos y la igualdad de género. Esas fueron las 10 mujeres que recibieron homenaje durante la inauguración de los Juegos Olímpicos. Muy interesante, ¿verdad? Bastante, realmente conmovedor, porque las personas se pueden ver reflejadas, ¿no? Los activistas o los estudiosos o los académicos o cualquier mujer que está luchando por algún derecho, por mantener su dignidad. Bueno, pues fue increíble realmente ver que estaban reconociendo eso y que era un esfuerzo, ¿no? Claro, después de la ceremonia vimos un poco más esto de el hombre, ¿no? Recuerdo la escena, no te puedo decir el nombre, por supuesto, pero de las personas que estuvieron hablando al final en el predio, bueno, Ajá, la mujer todo el tiempo con la sombrilla tapando al señor, sí, ¿no? Yo sí, dije, sí, porque estaba ¿qué pasa lloviendo, ahí? sí. Bueno, ¿Qué pasa ahí? hubo un hombre también, que estaba tapando a otro, No, no fueron solo mujeres, pero sí tienes razón. Creo que la mayoría fueron mujeres. No, 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 no. Entonces realmente son cosas que vemos, ¿no? Que tanto son las ideas, y lo tomamos así, que tanto una idea nos mueve, pero al final nuestras acciones son las que demuestran si esas ideas van acorde a lo que hacemos, Sí, ¿no? sí, 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 caray. Entonces, en el caso de procrastinar, imagínate, o sea, ahorita que ellos lo hicieron muy bien, estos Juegos Olímpicos van a pasar a la historia, de verdad, la gente va a comentar y es un parteaguas y es un modelo de una nueva forma de hacer las cosas. Ya no es en un estadio, ya no es que tienes la mente en un circulito y a ver, salen por aquí y ponen y cambian los colores y pasan con las banderas. Hicieron toda una nueva forma, ¿no? De utilizar los espacios. Claro, les costó mucho, pero estas nuevas formas también ayudan que las personas en algún momento tengan nuevos modelos. Entonces, hablando de modelos, también es esto. Si, por ejemplo, una persona ha aprendido desde su infancia que procrastinar es lo correcto, es la forma en que se manejan las cosas, hasta que no se tope con otra que le muestre la disciplina, el orden, la constancia y lo valioso de eso, que en este caso son los logros, hasta que un niño, un adolescente o un adulto joven no comprenda el esfuerzo del logro, del honor, cuando haces algo bien y te reconocen, y que Imagínate eso no se puede. el hijo del sastre, del carpintero, Sí. que está ahí haciendo la tarea y llegan los clientes y oye que su papá dice, no, pues mañana, ¿no? Ujú. Es la enseñanza que está teniendo el niño. Claro, entonces la importancia de a veces de verdad tener más maestros, de tener más madres, más padres, más modelos, en donde dices, sabes que yo quiero ser como tal persona, ¿no? Sé que este ejemplo es como un poco trillado, ¿no? Pero la persona que dice, por ejemplo, pues soy pobre porque mis padres eran pobres, ¿no? Y otra persona puede decir, Vengo soy de una rico porque familia mis pobre, pues padres, es que nosotros siempre hemos sido pobres, así decía alguien. claro. Y en realidad, por ejemplo, hay personas que porque fueron pobres, hoy son muy ricos, ¿no? Entonces, es Porque no algo se que se. conformaron con ser pobres, sino buscaron sobresalir, buscaron hacer otra cosa, ¿no? Claro, entonces eso implica un desprendimiento de tu núcleo, de los valores o antivalores que viste, de la forma de ser. Por eso te decía, a veces las personas procrastinan porque cuando den ese paso van a tener que hacer y ser alguien diferente. Entonces, en terapia hablamos, por ejemplo, del cambio uno, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Cambio uno, levántate temprano. Bueno, puedes hacerlo, pues sí, yo creo que sí, media hora antes, va. Pero un cambio dos, que es algo más profundo, que se acerca más con tu forma de ser, tu personalidad, el cambio dos implica una renuncia, implica que dejes de ser y de hacer y de creer y a lo mejor hasta de juntarte con ciertas personas, ¿no? De abrir una nueva forma de ser y a veces es inexplorada, dices muy bien, el hijo del carpintero, del sastre, del médico, da igual de quién, que no lo aprendió y que tiene que convertirse en algo que no ha sido. Y eso implica también, te decía, esa renuncia, el dejar atrás esas cosas que tienes
y convertirte en una nueva persona. Entonces, frente a una procrastinación, nos damos cuenta que también hay un poco una resistencia. Voy a ser esa persona, quiero ser esa persona, ¿y qué pasa si fallo? ¿No? Los que tienen el síndrome del impostor o impostora dicen, es que cuando tome ese puesto se van a dar cuenta que no soy tan bueno, que no soy tan inteligente, que no soy tan rápido, que no, que en realidad solamente aparento, pero no lo soy. Y entonces también existe dentro de estos el grupo de las personas perfeccionistas, ¿no? Es que no voy a hacerlo hasta que tenga todo. Por ejemplo, yo sí diría que un poco la cultura suiza son perfeccionistas. Cuando tú les dices, sabes que vamos a cortar papel, a mí me sorprendió muchísimo porque la mayoría saca su cortador de papel que nosotros tenemos en las papelerías, en las copiadoras. El cúter. ¿Qué tamaño? No, el cortador, el que tiene la base con toda la medida y le Es una bajas como especie una de, guillotina claro, como una guillotina, sí, que se usa en las papelerías, en efectivamente, las papelerías. en las Jesús Manuel, imprentas. aquí la gente la tiene en sus casas. Y cuando tú les dices, vamos a cortar una hoja, ellos sacan su guillotina y te dicen, ok, ¿qué tamaño? Y tú dices, pues no sé, el tamaño carta. No, el tamaño carta aquí se Y conoce tienen como A. en la base, tienen el tamaño carta y el A4 y el oficio y todo, Y por si eso no fuera y los suf- centímetros, ¿no? y por si eso no fuera suficiente, te dicen, ¿de qué peso el papel? Es que hay Claro. papel de tantos Claro, gramos, entonces, claro, ¿qué? ¿De qué de grosor? 60 gramos, de 70, de 80, sí, claro, y la Pues, calidad, si es Bond o es claro, sí, yo trabajé esto hace muchos años, qué barbaridad, hombre. pues imagínate que después les dices, ok, pero ¿puede ser reciclado? Ah, ya vas, ¿no? Ok, no nuevo, sino reciclado. ¿Quién lo recicla? ¿Cómo lo reciclas? Que tiene que ser ahora, pues amigable con el ambiente y tiene que ser de tal cosa, ¿no? Entonces, simplemente cuando tú les dices, vamos a cortar un papel, ellos sacan todo eso y tú dices, bueno, en México, mira, lo doblamos a la mitad, le pasamos el dedo, le apretamos con la uñita y ¡zas! Agarramos las tijeras, ¿no? A la buena de Dios, que no salga derechita la raya. Entonces, cuando tú ves que ellos tienen todo eso, uno se enfrenta a esto un poco como a la sensación del perfeccionismo, pero cuando lo miras en sus calles, cuando lo miras en la forma en que organizan un evento, cuando lo miras en toda la planeación que tienen, ¿no? Es cuando dices, claro, es parte de una forma de ser cultural, ¿no? O sea, realmente cuando ves que mejor Zurich tiene de los aeropuertos más puntuales que puede haber, tú llegas, tú bajas las escaleras, bajas el avión, bajas las escaleritas y todo lo que llegues. Muchas veces me ha pasado, José Manuel, en esa exageración, que yo voy llegando a la banda donde sale la maleta, llego y va saliendo mi maleta. Yo me pregunto, ¿cómo le hacen si está nevando? Si es Porque no hay un temprano, si es de sindicato a lo noche. mejor, porque no lo hacen a mano, porque no pasan a los perros. Vete a saber, en el aeropuerto de México a mí me da mucha curiosidad cuando he viajado. Sales y pasas migración y lo que tú quieras y dices, Ujú, hay un letrero ahí donde dice maletas vuelo AMX, ujú, cinta uno 2 3 4 5 las que sean. Y ahí vas y te paras y pues no avanza y hay otra que está hasta el fondo que está dando vueltas con 3 o 4 maletas y de repente llegan muchas ahí y entonces dices, pues, ¿qué ujú. onda? ¿Qué? Y te volteas y ya cambió el letrero, no es en esa cinta, es en otra. Y es organización, es logística, esto es uno de los problemas de dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, de no planear, de no tener la perfección en la logística, en tus actos, en los actos de los demás, el no respetar el tiempo de los demás. Fíjate que también se relaciona con algo muy importante y la gente pareciera que no, pero se relaciona con el autoestima, con la forma en que tú quieres presentarte a ti mismo la vida, por la forma en que quieres vivirla, por lo que quieres que se diga de ti. Por ejemplo, los japoneses tienen mucho la cultura de la tradición, de la autoestima. Si tú abres una panadería, se espera que sea un negocio que dure años. Y no estoy hablando de 4 o 5, estoy hablando de 300 o 400 años. Entonces se espera que las generaciones, normalmente la familia, esa persona la reciba, la cuide, la mantenga. Y si eres el nieto que quiebra el negocio del abuelo, La por deshonra. precisamente
es la deshonra. Y no es un juego que digas, bueno, la gente lo señala en la calle y dice, ay, mira ese no. No, de verdad es una deshonra familiar. Entonces, una manera de mostrarse amor, y eso no lo tenemos muchas veces muy claro, a nosotros mismos, es de verdad respetar nuestro tiempo, nuestras obligaciones y también respetar nuestros descansos, porque cuando tú solamente aplazas y dices, no, primero veo la película, primero voy aquí, primero me duermo, primero tengo que hacer eso, voy a la fiesta y ya el domingo en la noche, la tarea, ¿no? Pero todo el fin de semana me viste de fiesta. eh, También hay un poco respeto por sí mismo, un poco amor, cuidado. No nada más es esta autogestión que se espera que tengas del orden, del tiempo, de la agenda, de las tareas, sino también del cómo te tratas a ti mismo. Entonces, cuando lo volvemos un tema de autocuidado, el no procrastinar, y si tienes ganas de procrastinar, un poco el diálogo con usted mismo y decir, bueno, ¿por qué lo estoy dejando para después? ¿Para qué? ¿Qué pasa si lo hago bien? ¿Qué pasa si lo hago mal? ¿Por qué quiero hacerlo mal? Es un poco este acto de honestidad de, ¿sabes qué? Es que no quiero hacerlo. ¿Por qué tengo esta resistencia? No quiero ser esta persona, no quiero ser este titulado, no quiero cambiar este aspecto de mí, no estoy listo, alguien me está obligando, lo hago por presión, lo hago por amenazas, lo hago por aparentar, lo hago por un falso ego. Entonces, cuando nosotros ponemos el tema de la procrastinación como un tema interno, personal, y lo volvemos un diálogo, es más fácil comprender por qué a veces tardamos tanto en hacer algo. Y también es más fácil encontrar la solución. ¿Por qué lo hice? A veces, Jesús Manuel, nos enojamos con nosotros por algunas cosas y buscamos castigarnos, porque es la forma en que nos trataron. Nos castigaban, por ejemplo, como, no te acabaste la sopa, pues no vas al viaje, quizás, ¿no? Por no acabarte la sopa, no fuiste al viaje escolar. Entonces, a veces estamos acostumbrados a castigarnos con cosas que de verdad nos importan y decimos, no sé por qué lo hice, no sé por qué llegué tarde, no sé por qué me quedé dormido a la cita muy importante, no sé por qué perdí la USB, ¿no? Cuando tenía que imprimirlo y era, no tengo una copia. Entonces, esos pequeños autosabotajes, esos olvidos, esas de en algún momento, pues sí, también descuidos, te habla también de algo que está sucediendo internamente. Fíjate que me quedé ahorita pensando en esto que decías de la sopa y eso es Se te antojó. cuántos castigos no recibimos todos en función de no haber cumplido con lo que nuestros padres querían y que Ujú, quizá no era correcto. sí. Y Quizá no era entonces correcto. procrastinamos para agradar al otro, ¿no? Para ser como él quiere que seamos, porque cuando lo hacemos a nuestra manera, el otro no nos quiere. Sí, Jesús, también puede pasar. Y de muchos castigos que hemos tenido, yo creo que, vamos a decir, de todos los niños del 2000 hacia atrás que han nacido, antes de esta creencia respetuosa, antes de que se hablara del apego y se hablara más de la inteligencia emocional, realmente todas estas personas hemos sido castigados, hemos sido en algún momento pues, regañados, humillados, golpeados por cosas que no debían de ser así. Nos han quitado esas alegrías, nos han quitado como esos gustos, esos regalos, esos momentos. Y es una forma en que después la interiorizamos y así nos tratamos a nosotros mismos, ¿no? Hay gente de verdad que cuando quiere, por ejemplo, bajar de peso, y eso a mí me duele mucho, se insulta. No, es que aquí está gorda, quiere comer otra vez. Mira, parezco puerco, trago, trago. Pero no, ya amarré en el refri. Conozco personas que ponen en su refri, ¿no? No tienes hambre, es ansiedad, vete a la cama, gorda. Y ponen una foto, ¿no? De una persona muy flaca en bikini. Así tienes que ser y hasta que no seas esa persona, ¿no? Entonces, realmente, repito, es también un tema de autoestima. No Cuando nada más es en mi autogestión. pueblo decían que donde hay carne hay fiesta. Bueno, tampoco somos carne, pero el punto es Pero así se realmente, decía sí, yo sé, de las pero gorditas. Decían, no, pues donde hay carne hay fiesta. hay que trabajar esa autoaceptación. Y ahorita que dijiste eso es, ¿qué pasa si no puedo ser el mejor en lo que los demás quieren que yo sea? ¿No? Si me piden que sea el sastre nieto, pero la verdad es que a mí coser me sale horrible, me pico los dedos, me molesta, lo mío es tal cosa. Y entonces uno se obliga a funcionar en algo que de inicio no debería de funcionar. Yo no sé si en algún momento entonces el fallar, el procrastinar,
el hacerlo mal es una forma de decir, es que no quiero hacerlo, quiero hacerlo a mi manera. Y esta es la única manera en que puedo como equilibrar lo que los otros quieren con lo que yo quiero. Entonces como que finjo que puedo, como que finjo que quiero y siempre digo que hay un problema, ¿no? Claro, esto es un diálogo muy profundo, normalmente esto está reprimido, está negado, pero cuando nos damos cuenta de eso, permite abrir el abanico de cosas, ¿no? Ujú. Procrastinar no es igual a ser flojo. Quiere decir que hay algo que está Pero como que pasando. lo asociamos a eso, ¿no? A que tiene flojera, a que está oyendo música, está con los amigos, perdiendo el tiempo, viendo la serie. ¿En qué edad es donde nos deberíamos de vacunar eh, de no procrastinar? A mí me gusta mucho el modelo de María Montessori de la escuela, Ajá, porque creo que cuando los niños aprenden, de verdad, que pueden amarrarse los zapatos, que pueden poner una mesa, que pueden cortar verdura, quieren más, porque es un logro, sienten esta autosatisfacción. Ahora, ir a una escuela Montessori en México es un tema de dinero, de es mucho algo dinero. caro. Ujú, Y sí, para los que no fuimos, si fuimos a cualquier otra escuela privada, oficial, pública, la del vecindario, da igual, tenemos que aprender de alguna forma a comprender que lo importante es cómo nos sentimos frente al logro. No existe obviamente una vacuna para el tal, pero siempre va a ser bueno una crianza que te invite a pensar, ¿no? Y si ya somos un poco grandes y chin, ya la regamos como papás y ahora somos el tío, el primo, el abuelo, un poco decir, ¿qué pasa si lo logras? ¿Qué pasa si entregas esa tesis? ¿Qué pasa si administras bien el dinero y no acabas debiéndole a los clientes el trabajo 3 meses? ¿Qué pasa si eres esa persona, no? ¿Qué hay en ti que no quiere que seas? Muchas veces es este de no me lo merezco, no valgo la pena, eh, en realidad no me gusta, no quiero hacerlo. eh, Puede ser que la persona en algún momento te decía se siente impostora a pesar de tantos talentos y de tantas cosas que pueda mostrar, digas que no me la creo, ¿no? sí. Oye, Entonces, en las universidades mexicanas tiene fama en las carreras donde hay mujeres que las mujeres son las mataditas, son las que hacen la tarea, son las que siempre cumplen. Y los hombres, los estudiantes de sexo masculino son los que dejan todo al último. Tiene que ver con el género esto de procrastinar. fíjate que una de las cosas que yo leí una vez en un libro de desarrollo humano, que el autor es Papalia y en psicología lo conocemos como el Papalia. Entonces, para todo el que esté oyendo y conozca el Papalia, va a saber que sí viene todas las etapas, ¿no? Desde que naces hasta que mueres. Decía que la madurez en las mujeres se da en la capacidad de cuidar a otros. Mm. Entonces eso quiere decir que de niña te tienen que poner responsabilidades, tienes que demostrar que puedes adelantarte a situaciones, que puedes administrar cosas, que puedes entender a las personas, que tienes que hablar, que tienes que resolver, ¿no? Mientras a los hombres pues simplemente se les piden logros, éxitos, estudios, cosas así que puedan demostrar, ¿no? Entonces la madurez emocional muchas veces de verdad te hace sentir que deberías de poder cosas que no puedes, que no estás lista. Pero esa mamá que le dice a la niña, no, cuida a tus hermanitos, cuida a tus primitos, y tú verás, y si no verás, esas cosas de liderazgo, de cuidado, de la demanda del otro, muchas veces no se la damos a los niños. A ellos les pedimos que sean mejores en lo que hacen. Juega bien fútbol, haz esto, estudia, pero no lo relacionamos tanto para los demás. Entonces yo creo que de inicio, para muchos logros, para muchas cosas, sobre todo que la tarea esté bien hecha y terminada, porque no nada más es que cuides al hermanito, es que le hagas un huevo y que le hagas el huevo como le gusta, porque si no llora y se pone de malas y crea un problema en la casa. Entonces, muchas veces las mujeres procrastinan por razones de no querer hacer feliz a otro, de no cumplir esas demandas, de no servir. Y los hombres lo hacen por inseguridad personal, ¿no? No creo ser esa persona, no me ve el líder, no me ve el jefe, no soy tan bueno, no soy tan exitoso. Pero claro, puede haber al revés, no es un tema exclusivamente, pero lo que yo sí veo es que la demanda que le ponen a las niñas, a las jóvenes, es siempre más alta de lo que deberían de poder. Entonces, de inicio ya hay como un desajuste, un desequilibrio, y pudiera ser que esto hiciera que aunque sean mataditas en la escuela, que ese mataditas quiere decir me tengo que esforzar el doble, porque de inicio, como soy niña, soy tonta, ¿no? Soy tomada en la sociedad como tonta. Entonces, un niño hace un comentario, ah, muy bien. Un niño levanta la mano, pues tiene prioridad. Y las niñas es como, a ver, ¿tú qué vas a saber? A ver, sí. Y aunque pareciera que hoy ya no es tanto así, la verdad es que hay personas que entre ir con un doctor y una doctora, van con un doctor. Una abogada y un abogado, van con un abogado.
Entonces, en esta diferencia también hace que las mataditas, que las mujeres se estresen más en lograr cosas que les han pedido que hagan mucho mejor que los niños para que mínimo obtengan un poco de aprobación, ¿no? Entonces, por ejemplo, la niña que quiere la aprobación de su papá y tiene el hermano que a lo mejor no sirve para gran cosa, pero el papá dice que tiene un futuro, ella tiene que esforzarse el doble, si no es que más, para demostrarle al papá que Pero puede eso y eso para es obtener un poco de histórico, eso cariño. eso es histórico, es parte de la formación que nos llegó con la conquista y con los conquistados. La mujer no tenía la capacidad para desarrollarse en los cargos fundamentales, a no ser que fuera sacerdotisa o la reina. Pero en términos generales es una lucha de la mujer, y a propósito de la lista de las 10 mujeres que Ujú, fueron homenajeadas durante la inauguración de París. los Juegos Olímpicos en París. ¿Hay algo ahí genéticamente que hace que las sociedades, en términos generales, rechacen la capacidad de la mujer? Pregunto. No genéticamente, sino culturalmente, porque si hablamos de algo más de Culturalmente. biología, fíjate que los niños prefieren irse primero con las mamás que con los papás. Ya. Entonces, de inicio, biológicamente confiamos un poco más en mujeres. De hecho, el cerebro femenino entiende un poco más las emociones y comprende un poco más el llanto del niño. Entonces, de inicio nos gusta estar con mujeres porque necesitamos ese cuidado, pero cuando crecemos un poco más claro, queremos estar con los hombres porque nos demuestran un mundo y es otra forma de ser, ¿no? Entonces, genéticamente no, pero vamos a decir que por temas de apego, primero queremos obviamente toda la atención y el cariño y cuidados de la mamá, ¿no? Ahora, ese tema que dijiste de que realmente las mujeres tienen que ser homenajeadas bueno, que fueron homenajeadas, y para mí sí es un tema que tienen que ser homenajeadas para que tengamos esos nuevos modelos y también nos ayuda a decir, es que las mujeres no necesitan esforzarse tanto, no tienen que escribir la mejor novela, ¿no? No tienen que recibir el premio de Cervantes como para que digas, wow, saben escribir, ¿no? No tienen que vender millones. Y algo que me gustó mucho que dijo, se me olvidó quién lo dijo, desafortunadamente, en la política le preguntaron a la política mujer si estaba lista para gobernar, si se creía estar lista o si en algún momento iba a ser como nada más un tema de género. Y ella dijo, el día que le pregunten a los hombres si están listos para gobernar por ser hombres, entonces vamos a tomar como válida la pregunta que me acabas de hacer, ¿no? Entonces, realmente es decir, bueno, y si las mujeres pueden, es como ya poner en duda, ¿no? Como lo que decía esta política, y a veces lo vemos así, Jesús Manuel. Ve con el doctor, ve con la doctora. No, el doctor. O lo llevo te decía, el abogado, a la abogada. No, el abogado. Sí tenemos un sesgo de género de decir, es que los hombres pueden más, pero porque históricamente han podido más, porque las mujeres han sido normalmente relegadas a un segundo lugar y a lo que te decía, ¿no? De la alumna que tiene que estudiar más para demostrar que sabe tanto o igual que el alumno, ¿no? Eh, por países, decíamos hace rato, tú dices Japón, yo puse como ejemplo Suiza, Alemania, Ujú, sumaría yo a Noruega, a los países nórdicos en términos generales, los chinos. ujú. Es donde se multiplica la costumbre de no dejar para mañana lo que puedas hacer hoy, que era un consejo que aparecía en unos cartelitos que te vendían antes en las tiendas y en los Ujú. negocios, así como el de hoy no se fía, mañana sí. Había otro que decía, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y no quiero verme mal con mi comentario, pero a veces creo que esos mensajes son para hombres, ¿no? Hay un libro que Sí, se llama, puede ser, sí. ese, es en serio, Sí, no puede quiero ser, sí, verme sí, mal. sí. Hay un libro que se llama El Club de las 5 de la mañana. Yo nunca lo he leído, pero es como toda una motivación, estructura y forma para que la gente se levante a las 5 de la mañana a hacer ejercicio y ser más productivo y al final ser un líder y un hombre. Y yo digo, ¿sabes cuántas mujeres se levantan a las 5 de la mañana a hacer los lunch, a bañarse, a preparar todo para los A hijos planchar o el para el uniforme, marido? a dejar la comida hecha para el mediodía porque no van a regresar, porque tienen trabajo. Eh, Claro, o sea, eh, hacemos nada más memoria en nuestras familias, en la tuya y en la mía. ¿Cuántas veces hemos visto que la mamá se levanta a las 8 de la mañana? en mi casa no. Normalmente.
exacto. Normalmente ellas ya son del club de las 5 de la mañana, si no es que de las 4:30, si no es de las que se fue a dormir a la 1 y se levanta a las 5. O sea, en realidad, cuando tú ves toda esa estructura de motivación, de no procrastines, sé el mejor y aprovecha el día, el carpe diem, y sí se puede. No quiero verme grosera, pero a veces noto que es un mensaje para hombres, de hombres para hombres, porque para las mujeres ni siquiera tenemos la opción de levantarnos a las 8 de la mañana y de decir, ay, ¿sabes qué? Luego mañana. La tarea de mi hija, ay, ¿sabes qué? Mañana aprendemos cuánto es 2 más 2. Ay, ¿sabes qué? Lavar. No, luego mañana. O sea, son oportunidades para ser flojas, vamos a decirlo así como decían al principio, pero no las tenemos. Nosotros ya somos esas personas muchas veces. No digo que todas las mujeres, seguro hay alguna que se levanta a las 8 de la mañana y tiene el uniforme y todo desordenado por sus hijos, seguro las hay, Bueno, pues pero son, en son temas, casos raros, ¿no? O sea, no es el común denominador, vamos. no, no es el común. Entonces, realmente la mayoría o la tendencia o la media o como quieras llamarle, es que los hombres procrastinan más. Porque las mujeres Sí, normalmente tratamos de sacarle más jugo al día, ¿no? Me levanto a sí. las 5, me acuesto a las 11, hago esto rápido, ya se durmió el niño, rápido hago esto, ¿no? Ya tengo quien me lo cuide, me apuro y me voy a comprar. Necesito, para ir al doctor, muchas veces tenemos que procrastinar eso y decir, ¿sabes qué? No puedo, la siguiente semana, la siguiente, el siguiente año, y sabes, cuando ves la señora nunca se checó con el ginecólogo, ¿no? Entonces, sí son temas a veces que desfavorecen a las mujeres, ¿no? Repito, no quiero decir que nunca pase lo contrario. Sí, sí pasa, pero de verdad en menos casos, ¿no? Así que este libro del Club de las 5 de la mañana, no me preguntes quién lo escribió, pero es uno de esos libros súper recomendados que digo, bueno, me he levantado a 4:30, ¿no? Sin problema. Y en realidad no se necesita tanto esfuerzo, sino una motivación interna y una meta más Y una grande, vez. ¿no? Muy bien, pues no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Claro. Y sea la mejor persona que pueda ser De todos los días. Sí. de todos los días, con amor, ¿no? Bueno, Andrea, como Es la siempre, primera vez que te veo de negro, es la primera vez en no sé cuántos años, es la primera vez y tengo que decir que te queda muy bien el color. hombre, es el contraste. Era bueno, quería decirte antes de que se me fuera. Te queda Bueno, muy bien. nos vemos la próxima semana, Así será. Gracias, Jesús Manuel. que ya será agosto, Ya, los chiles, el mes de los chiles. el mes de los chiles. Muy bien. Gracias, Andrea. Saludos a la familia. Gracias igualmente, Buen día. igualmente. Esto es DW Noticias desde Berlín. Las calles de Venezuela son escenario de protestas solo horas después de la declaración formal de Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales. Tanto los líderes opositores como muchas de las democracias más sólidas del mundo cuestionan la legitimidad de los resultados de un proceso electoral plagado de denuncias de manipulación y exigen la publicación de las actas de escrutinio. Estos son nuestros titulares. Mientras Nicolás Maduro celebra su reelección que lo mantendría al frente de Venezuela hasta 2031, las fuerzas del orden del gobierno ya comienzan a dispersar con gases lacrimógenos las protestas civiles. Varios países latinoamericanos han sido exhortados a retirar a sus embajadores del país por poner en entredicho el triunfo de Maduro. Y además, el Líbano se prepara para una represalia militar de Israel en respuesta al ataque del sábado en los altos del Golán ocupados por Israel. Las autoridades israelíes culpan a Hezbollah del bombardeo en el que murieron 12 menores de edad. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Venezuela vive horas de máxima tensión tras las elecciones presidenciales llevadas a cabo este domingo. Miles de personas protestan este lunes en barrios populares de Caracas en dirección al oeste de la ciudad, donde están ubicadas las sedes de los principales poderes públicos, entre ellos el Palacio Presidencial de Miraflores.
Decenas de militares han respondido a las manifestaciones lanzando gases lacrimógenos. Tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral, bajo control del chavismo, en el que proclamaba formalmente a Nicolás Maduro como ganador para un tercer mandato con más del 51% de los votos, se han podido ver videos de conductores de motocicletas y manifestantes junto a una notable presencia policial en las calles de varias ciudades venezolanas. Las autoridades no han dado señales de reconsiderar los resultados oficiales, mientras que los líderes opositores han convocado a nuevas movilizaciones y actos de protesta en los próximos días. La oposición venezolana, organizada alrededor de María Corina Machado, candidata que fue inhabilitada, defiende el triunfo del candidato opositor Edmundo González Urrutia. Y establecemos contacto con la ciudad de Caracas. Allí se encuentra el periodista Óscar Schlenker siguiendo minuto a minuto lo que ocurre en las calles del país en este ya cuestionado proceso electoral. Óscar, ¿qué tal? Un gusto saludarte. ¿Qué sabes sobre el estado actual de los disturbios, sobre todo en la capital, y de la situación de seguridad que vive el país? Sí, bueno, hay disturbios en varias partes del país que estamos registrando, pero en Caracas hemos visto cómo diferentes zonas de la ciudad comenzaron con cacerolazos durante la proclamación del Consejo Nacional Electoral hacia Nicolás Maduro, y luego la gente salió a manifestarse en rechazo a los anuncios del CNE. Una concentración que bajó desde el barrio popular de Petare, se fue uniendo diferentes grupos de las diferentes zonas, y hemos registrado enfrentamientos con fuerzas de seguridad en Chacaíto, en Caricuao, así como también en La Guaira, donde está ubicado el aeropuerto Simón Bolívar. También en los alrededores del Palacio de Miraflores, donde se han colado unos videos que muestran cómo se han producido disparos contra una multitud. Asimismo, un módulo de la policía en Antímano fue incendiado por manifestantes. Desconocemos todavía las cifras de heridos, pero algunas personas han compartido en redes sociales cómo han sido afectados por los perdigones y las bombas lacrimógenas. Todo esto sin duda trae amargos recuerdos del pasado reciente de Venezuela. Óscar, la oposición, por lo menos en sus declaraciones de ayer, instaba a la población a esperar. ¿Hay alguna noción de dónde vienen estos movimientos sociales? No, lo que hemos registrado tanto en la calle como las fuentes periodísticas y los testimonios es que esto ha sido espontáneo. Estamos atentos a las declaraciones de la plataforma unitaria, pero su mensaje hasta ahora ha sido esperar, mantener la calma, pero asegurando el triunfo de Edmundo González Urrutia en las elecciones. Lo que preocupa ahora y lo que se quiere evitar es que la escalada de las protestas lleve a una represión violenta hacia los manifestantes, y que se cumplan las amenazas de que estos resultados culminen, que es lo que nadie quiere, en un baño de sangre. Este era el reporte de Óscar Schlenker ante las tensiones que se viven desde ya en Venezuela, horas después de la declaratoria de Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales. Muchas gracias, Óscar. Seguiremos en contacto. Y por supuesto nos fijamos también en las reacciones internacionales. Varios países latinoamericanos exigieron este lunes la revisión completa de los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela y pidieron una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos, OEA. En consecuencia, la administración de Maduro exigió a Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay el retiro de manera inmediata de sus representantes en territorio venezolano, en rechazo a lo que llamó sus injerencistas acciones y declaraciones sobre las elecciones de este domingo. En Europa, España rehusó pronunciarse hasta que sean publicadas las actas mesa por mesa. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, asegura que los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral no son reales y sostiene que Edmundo González Urrutia, el candidato opositor, obtuvo el 70% de los votos. Los mandatarios de algunos países latinoamericanos fueron contundentes en sus declaraciones. Estas fueron algunas de las reacciones. El gobierno de Panamá anuncia el retiro del personal diplomático de Venezuela y poniendo en suspenso las relaciones diplomáticas hasta tanto no se realice una revisión completa de las actas y el sistema informático del escrutinio de votación que permitan conocer la genuina voluntad popular. El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es ni más ni menos que una victoria pírrica. Puede que haya ganado una batalla, que él crea
que ha ganado una batalla. Sin embargo, lo más importante es que los leones venezolanos despertaron. Hasta el momento, con la información que tenemos, todavía no se entregan todas las actas que podrían verificar esa elección. Mientras eso no se haga, nosotros como país nos vamos a abstener de hacer un reconocimiento a lo que ha señalado el Consejo Nacional Electoral. Vamos a esperar que terminen de contar los votos. Tenemos la información que el órgano electoral de Venezuela le está dando el triunfo al presidente Maduro. Y contamos a esta hora con la compañía de Jesús Delgado Valeri, director ejecutivo de Transparencia Electoral. Señor Valeri, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Y quisiera comenzar preguntándole por su organización, Transparencia Electoral, que aduce que el resultado de las elecciones no se puede reconocer sino hasta que se publiquen las actas del escrutinio de los votos. ¿Ve alguna intención de que esto ocurra y de que cambie el resultado que ya certificó el CNE? Sí, es una cuestión elemental en un proceso electoral que no se pueden anunciar los resultados sin tener los datos cargados y a disposición de las partes, ¿no?, que están compitiendo en el proceso electoral. En el caso de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral emitió un primer parte en la noche de Venezuela, anunciando la victoria de Nicolás Maduro, además con un porcentaje no totalizado cerca de 20%, que incluso podía modificar esa tendencia irreversible que anunciaba el presidente del Consejo Nacional Electoral. Pero en todo caso, mientras no haya actas de escrutinio de las 30.000 mesas que se desplegaron el día de ayer en Venezuela, no se puede hablar ni de victoria ni de derrota de ningún candidato. De manera que fue un pronunciamiento muy anticipado, apresurado del Consejo Nacional Electoral, que incluso el día de hoy proclamó en tiempo récord a Nicolás Maduro como presidente para el próximo periodo presidencial. Usted hablaba de la necesidad de que estén implicadas todas las partes. ¿Qué herramientas le quedan a la oposición para demostrar lo que aseguran fue un triunfo arrollador del candidato opositor Edmundo González Urrutia? Bueno, la plataforma unitaria tuvo testigos en todas las mesas, ¿no? Hasta la última actualización que dieron el día de hoy decían que cerca de un 60-65% de actas las tenían, ¿no? Esto es lo que les permitía a ellos emitir esa respuesta al anuncio del Consejo Nacional Electoral, en el que aseguraban que Edmundo González se había hecho con la victoria con 70 puntos, mientras que Nicolás Maduro tenía 30. La oposición, a través del comando de campaña, asegura tener estas actas a través de sus testigos. Muchas actas también han sido vistas en redes sociales, en grupos de WhatsApp. Y si bien no es una muestra representativa, son actas casi en su totalidad que dan una victoria a Edmundo González, de manera que entiendo yo que el pronunciamiento de María Corina Machado en unas horas va a ser justamente para dar un parte informativo sobre las actas que ellos ya han totalizado, han escaneado, han digitalizado, y cómo esto enfrenta o desdice ese parte del Consejo Nacional Electoral. O sea que eso en este caso iría ya básicamente a una disputa legal, si se quiere. Sí, eso pasaría en un país con Estado de Derecho, ¿no?, donde la oposición pudiera acudir a alguna institución que protegiera sus derechos, a la Fiscalía, o interponer un recurso ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, en el caso de Venezuela, la oposición está desamparada, la líder principal de la oposición está inhabilitada por la persona que ahora ocupa la presidencia del Consejo Nacional Electoral. Entonces, no va a haber una instancia legal a la cual acudir, o por lo menos no con garantías en Venezuela. Me imagino que se recurrirá a la misión del Centro Carter, al panel de expertos de la Organización de Naciones Unidas, a los emisarios del gobierno de Brasil, del gobierno de Colombia, del gobierno de Estados Unidos, de la Unión Europea, que son, al fin de cuentas, quienes podrán alzar la voz y denunciar ante la comunidad internacional un fraude masivo como el que parece ser se está fraguando en Venezuela. Jesús Delgado Valeri, director ejecutivo de Transparencia Electoral, muchísimas gracias por esta perspectiva.
Y nos quedamos en el tema de Venezuela porque también hay otros indicadores que nos pueden mostrar las consecuencias de una elección. Juliana González está con nosotros y el ángulo económico. Así es, Javier, muchas gracias. Es que esas elecciones disputadas en Venezuela con el presidente Nicolás Maduro proclamado como ganador, mientras varios gobiernos y la oposición exigen un escrutinio transparente, impacta la economía del país caribeño. En concreto, hablamos de los bonos de Venezuela soberanos y los de la petrolera estatal PDVSA, que cotizaban a la baja entre 1,5 y 5 centavos de dólar este lunes. Es decir, que caen hasta casi un 9% y ya cotizan en rojo. PDVSA afronta sanciones de Estados Unidos luego de que el gobierno venezolano inhabilitara a la líder opositora María Corina Machado de competir en las elecciones. El resultado en disputa de estas elecciones también influirá respecto a si Estados Unidos levanta las sanciones que impiden a empresas norteamericanas comerciar con PDVSA. Y nosotros invitamos a Jorge Piedrahita, consultor del Copérnico Recovery Fund, enfocado en deuda venezolana, para hablar de las repercusiones económicas de este resultado electoral en Venezuela. Muchas gracias, señor Piedrahita, por aceptar nuestra invitación. Cuéntenos, ¿contaban los mercados con este resultado y cómo impacta a la deuda venezolana finalmente? Muchas gracias por la invitación. Los mercados en términos generales estaban asumiendo que iba a haber algún tipo de complicaciones con esta elección y de hecho es lo que está sucediendo. Tal vez las complicaciones son más graves de lo que se esperaba, dado que las proyecciones de que el señor Urrutia iba a ganar las elecciones. O sea, quedaba claro que la oposición iba a ganar las elecciones en estos momentos y al no darse ese resultado, en el día de hoy los precios de los bonos, como usted lo ha indicado, han caído en varios puntos. Sin embargo, no es algo demasiado dramático, dado que todavía hay una esperanza relativamente razonable de que esta situación se vaya a solucionar y que el señor González Urrutia tenga o una segunda chance de una elección o que sea declarado el ganador, dadas las graves irregularidades que hemos visualizado. Señor Piedrahita, muchos países, lo dicho, no reconocen esa victoria de Nicolás Maduro sin la publicación completa del recuento de votos. Con varias sanciones económicas encima y una infraestructura económica bastante deteriorada, ¿qué le espera al país en materia económica con este nuevo periodo? Bueno, si el presidente sigue siendo Maduro por los próximos 6 años, Maduro solo ha traído miseria al país. O sea, durante la administración de Maduro, el Producto Bruto de Venezuela, en su punto mínimo, había caído aproximadamente un 80%, vale decir algo total y completamente inusual para un país que no estuvo en un periodo de guerra. Por consiguiente, eso es lo que debemos esperar. O sea, si esta situación se prolonga en el tiempo, la producción de petróleo de Venezuela bajará, no habrá acceso al crédito y incluso preveo que en un futuro relativamente cercano el régimen de sanciones sea más grave del que tenemos hoy en día, reinstaurando principalmente sanciones personales, pero también algunas sanciones económicas que pondrían a Venezuela nuevamente en una recesión. Eso es lo que nos espera si Maduro insiste con su posición de ser declarado ganador de estas elecciones. Por el contrario, si María Corina Machado y, por supuesto, digamos, la persona que ella ha apoyado, que es Edmundo González, fueran a ser declarados ganadores, creo que hacia inicios del año que viene, luego de una transición de poder, podríamos esperar un crecimiento por los próximos años muy impresionante de Venezuela, de forma tal que podría duplicar su Producto Bruto o tal vez incluso más en los próximos 5 años, aumentando su producción petrolera, etcétera. Escenarios inciertos y muchas gracias, señor Jorge Piedrahita, por estos análisis. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y cambiamos ahora completamente de tema, y es que por primera vez en más de 3 años las ventas mundiales de McDonald's han caído. Se trata de una reducción sorpresiva que se explica en parte por el aumento de los precios, incluido el de su muy popular Big Mac. Los clientes de la cadena de comida rápida son a menudo personas de bajos ingresos y están sufriendo especialmente la inflación y la crisis, por lo que gastan menos en comer fuera. Las ventas mundiales cayeron un 1% cuando en realidad se esperaba un ligero crecimiento de medio punto porcentual.
Los consumidores de bajos recursos en todo el mundo están apretándose el cinturón y McDonald's lo nota. De esto vamos a hablar con Ana Nieto, mi colega en la Bolsa de Nueva York. Ana Nieto, te saludo con mucho gusto. ¿Qué está haciendo McDonald's para cambiar esta bajada de ventas? Efectivamente, Juliana, los consumidores de bajos recursos, los que más sufren la inflación y los altos precios que se ha comido sus salarios simplemente con gastos fijos, se han apretado el cinturón y no solamente en Estados Unidos, sino en el resto de los mercados. Han bajado las ventas de forma uniforme porque, sobre todo, por ejemplo, en mercados como el de Francia, pero en Estados Unidos, por ejemplo, ya es algo más barato comer en casa que fuera. Y cuando se va a McDonald's, los clientes compran menos y optan por lo más barato. La empresa subió precios para compensar la inflación y la respuesta ha sido rápida y en contra. Ha tenido que volver a lanzar el menú de $5 para cambiar la percepción de que era un restaurante que se estaba encareciendo. Esta promoción ya acabó, pero la mayor parte de los franquiciadores la están manteniendo para seguir tratando de atraer a nuevos consumidores y a los antiguos consumidores. Desde McDonald's no se espera una recuperación para este año y es algo que están notando también otros restaurantes de comida rápida como Chipotle, que presentó mejores resultados, pero no ve muy buen fin de año. Bank of America, de hecho, está notando que muchos de los tenedores de sus tarjetas de crédito están optando por los restaurantes más abajo para su rango de gastos. Todo el mundo se está apretando el cinturón ahora. Por cierto, que el boicot a McDonald's por la guerra de Gaza sigue en marcha y McDonald's dice que no va a sentir ningún alivio hasta que no se acabe este conflicto. Bueno, Ana, pero McDonald's es solo una de esas grandes empresas en reportar resultados en una semana en la que también lo harán otra gran parte de esas consideradas 7 magníficas, es decir, de esas empresas que se dedican a la gran tecnología y hay mucha expectación. ¿Por qué, Ana? Pues hay mucho interés por los resultados del segundo trimestre de Microsoft, que se conocerá mañana. Meta llegará el miércoles. Amazon y Apple se conocerán el jueves. Son 4 de los grandes magníficos. Otros 2 los reportaron la semana pasada y decepcionaron. Y hay mucho interés porque se quiere saber si estas altas valoraciones que están registrándose en los mercados están avaladas por los resultados económicos del trimestre. En un momento en el que los inversores están rotando, cambiando su interés por las empresas de mediana y baja cotización, sobre todo porque se espera que la Reserva Federal este miércoles haga un guiño, diga que hay un cambio de ciclo y afiance que hay una rebaja de tasas de interés para septiembre. Ana Nieto, muchas gracias por estos análisis desde Nueva York y hasta pronto. Gracias. Bueno, Javier, ¿y qué es lo que está pasando con Líbano? Cuéntanos. Lo que parece ser una escalada de la violencia, Juliana, lo que muchos temían. Cientos de pobladores de la ciudad drusa de Majd al-Shams protestaron contra la visita del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu al lugar en donde un ataque con misil mató a 12 menores de edad. Netanyahu prometió una respuesta severa en contra de la milicia islamista libanesa Hezbollah, quien niega cualquier implicación en el ataque, mientras esfuerzos diplomáticos tratan de prevenir una escalada del conflicto en la región. Pena y dolor en las calles de Majd al-Shams. Habitantes de la pequeña comunidad drusa despiden a Guevara Ibrahim, de 11 años, el último de los 12 menores en ser sepultado tras el fatal ataque en los altos del Golán ocupados por Israel. Basta de guerras, basta de sufrimiento. Esta tragedia nos alcanzó. Ha sacudido nuestros corazones y nuestro mundo. Ya basta. Esperamos que la guerra acabe. Ya basta de tragedia. Ya basta de este baño de sangre. El ataque del sábado pasado fue el más mortífero desde el 7 de octubre en el territorio controlado por Israel. Israel acusa a la milicia islamista libanesa Hezbollah, respaldada por Irán, de haber lanzado el cohete que impactó en el campo de fútbol. Hezbollah, por su parte, niega estar involucrado en el ataque. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu visitó el lugar del ataque y prometió una respuesta severa. Acompañamos a las familias en estos momentos de dolor indescriptible. Estos niños son nuestros, son los hijos de todos nosotros. El Estado de Israel no puede ni dejará esto impune. Nuestra respuesta está en camino y será severa. Pero no todos acogieron la visita del primer ministro en el municipio árabe.
Varios pobladores exigieron la retirada de Netanyahu. Él no es bienvenido en nuestro pueblo. Es un mentiroso y un corrupto, y viene a usar el cuerpo de nuestros hijos para salir en televisión. No se lo permitiremos. Líbano ha pedido una investigación independiente del ataque en los Altos del Golán. Esfuerzos diplomáticos intentan contener las consecuencias de una inminente represalia israelí contra Hezbolá y evitar un conflicto regional de mayor escala. Y establecemos contacto a esta hora con Luciano Zácara, quien es experto en Medio Oriente, para ayudarnos a analizar las implicaciones de estas noticias en desarrollo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Oficiales israelíes afirman que el ejército de Israel se prepara para, citamos, unos días de combate, mientras otras voces oficiales afirman, eso sí, que Israel no quiere hundir a la región en un conflicto a gran escala. ¿Cómo valora usted este tipo de declaraciones? Bueno, por una parte Israel no quiere meter a toda la región en un conflicto mucho más grande que va a tener consecuencias incalculables, pero por otra parte tampoco se puede dar el lujo de tener otro frente abierto. Ha habido muchos problemas, hay muchas protestas. Estas protestas durante la visita del propio primer ministro demuestran que el sentir popular en Israel no está no es muy coherente, no está muy cohesionado en función de cómo continuar esta guerra. Ha habido en estos días, también ayer y hoy, por la detención de determinados soldados que estaban acusados de violaciones de derechos humanos en cárceles con palestinos, gente que ha entregado sus armas, soldados reservistas que no quieren participar de la guerra tampoco. Por lo tanto, no es una situación que Israel pueda decir vamos a iniciar una guerra que dure días o meses y que estén dispuestos y que tengan el personal suficiente y la voluntad de seguir adelante con una guerra que no sabemos cuánto podría llegar a durar. Todo esto mientras Hezbolá continúa negando la autoría de este ataque. En primer lugar, ¿dónde están esas líneas, quizá también para la audiencia que no está muy familiarizada con el tema, entre el Líbano como país y Hezbolá como organización? ¿Y qué tan importante es esa diferenciación ante una represalia como la que se prevé? Bueno, Hezbolá es parte de la estructura política del Líbano, es parte del gobierno, pero tiene su propia milicia, lo que le hace también tener una cierta capacidad de maniobra mucho más grande que el propio gobierno libanés, sobre todo en lo que es la zona sur. Hay que tener en cuenta que desde el principio del conflicto ha habido más de 350 miembros de Hezbolá que han muerto durante los enfrentamientos y que el gobierno libanés no ha reaccionado de la manera en que se podría haber esperado, siendo que son libaneses los que han muerto, pero como han sido de Hezbolá, se deja un poco que sea Hezbolá el que decida qué acción tomar desde el punto de vista militar respecto a Israel. Evidentemente el gobierno libanés no quiere meterse en una guerra y han condenado la violencia y han condenado este ataque sin mencionar específicamente a Hezbolá, pero obviamente no quieren verse arrastrados a un conflicto que mientras se mantenga en escaramuzas limitadas entre Hezbolá en el sur del Líbano y el norte de Israel, Beirut y las otras regiones podrían mantenerse más o menos a salvo. Era el análisis del experto Luciano Zácara. Muchísimas gracias, señor Zácara, por su participación y hasta una próxima ocasión. Gracias a ustedes y buenas noches. Y manifestantes de la ultraderecha israelíes irrumpieron en la base militar de Sde Teiman en el desierto de Negev después de que el ejército detuviera a 9 soldados sospechosos de cometer abusos contra un prisionero palestino. Entre los manifestantes había miembros de la coalición de gobierno. Según medios locales, a los detenidos se les acusa de abusos graves. Los ultraderechistas argumentan que solo cumplían con su deber. El preso palestino, a quien se le atribuyen vínculos con la organización Hamas, reconocida como terrorista por varios países, fue encontrado en estado crítico hace 3 semanas. Grupos de derechos humanos señalan que ese caso no es excepcional y que los abusos a prisioneros palestinos en Sde Teiman son sistemáticos. En Southport, al noroeste de Inglaterra, 2 menores de edad fallecieron tras un ataque con arma blanca, según reportó la policía. 11 personas más resultaron heridas. El ataque se produjo en un centro comunitario durante un baile. La policía detuvo a un joven de 17 años sospechoso de haber participado en el ataque y al que se le imputan cargos de intento de homicidio. Se desconocen aún los móviles del crimen. Tenemos tiempo para los deportes. En París, el jinete alemán Michael Jung se colgó su tercer oro olímpico en la competencia individual del concurso completo de hípica. Una victoria que lo convierte en el primero en conseguir este hito. Campeón.
El japonés Yuto Horigome volvió a proclamarse campeón olímpico de skateboarding callejero este lunes tras haber logrado el primer oro de la disciplina en 2021, cuando se produjo el debut olímpico de este deporte. Horigome superó en París a los estadounidenses Jagger Eaton, que fue plata, y Nyjah Huston bronce en la final disputada en la Plaza de la Concordia parisina. El brasileño, Kevin Höfler, una de las esperanzas de medalla de su país, terminó en sexta posición. El argentino Matías Del Olio fue octavo. Y con esto despedimos esta edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en dw.com o en nuestras redes sociales o en nuestros próximos programas, como prefieran. Soy Javier Arguedas, junto a todo el equipo. Que la pasen bien. Bienvenidos a un nuevo programa de Bodegas con la Bruja Viti, en esta emisora Welcome Televisión, que, como sabéis, es una emisora que da la bienvenida a tus programas favoritos. Desde aquí os animo a sintonizar y a disfrutar con el vino, porque ¡arrancamos! En el programa de hoy, las ondas nos trasladarán a unos maravillosos viñedos con muchos años de historia y que algunos de ellos son prefiloxéricos, es decir, que sobrevivieron a la enfermedad de la filoxera, un pequeño insecto parecido al pulgón que mide menos de 1 milímetro de largo, pero que arrasó la mayor parte del viñedo, no solo de España, sino de toda Europa, y que hizo que cambiase la viticultura que existía hasta entonces. Pero hubo viñedos que consiguieron salvarse de este insecto filosera, y por eso se les denomina prefiloxéricos. Y para conocer esas cepas que sobrevivieron y para descubrir todo lo que aportan esos viñedos centenarios al vino, nos desplazaremos a la bodega Abadía San Quirze, en Ribera del Duero. Y con ellos conoceremos lo que aportan estas cepas centenarias al vino, y también descubriremos el curioso y antiquísimo sistema de cultivo llamado mugrón, con el que antiguamente multiplicaban las cepas en un viñedo sin necesidad de plantar unas nuevas plantas. También hablaremos de por qué antiguamente se realizaba la plantación llamada en vaso y conoceremos los pros y los contras de este tipo de plantación con respecto a los sistemas modernos. Por todo esto y por mucho más, os animo a quedaros con nosotros para sumergirnos en los viñedos centenarios y los antiguos sistemas de plantación que dan vida a los vinos de la bodega Abadía San Quirze. ¡Comenzamos! Hoy en día, en cualquier ámbito y espacio que nos movamos, contamos con una tecnología muy moderna y muy avanzada que nos facilita el trabajo que hacían nuestros abuelos y nuestras abuelas en el campo y, en este caso, en el viñedo. Pero lo que hoy en día conocemos a través de estudios e investigaciones y sabemos el porqué de cada situación y de cada cuidado en el viñedo, ellos lo sabían por experiencia, por haberlos, mamado, observado y vivido durante toda su vida. Y, solucionaban los problemas que surgiesen en el viñedo y en la elaboración del vino de una forma, natural, que se trasladaba de generación en generación. Hoy en día, aunque contamos con grandes avances tecnológicos y una sabiduría que nos ha aportado las diferentes investigaciones, yo creo que estamos volviendo a dar el valor que se merecen las tradicionales técnicas de viticultura y de elaboración en el vino que realizaban nuestros antepasados, pero, lógicamente, mejorados con esta tecnología de hoy en día. Por eso, yo creo que se daba mucho reconocimiento a las viejas cepas de la viña, se daba valor a los sistemas que respetan el medio ambiente, también se valora esa mínima intervención que se realiza tanto en la viña como en la elaboración del vino, porque se busca expresar más claramente la naturalidad y digamos que la autenticidad tanto del terreno como de la variedad. Y de todo esto vamos a hablar con la bodega Abadía San Quirze, una bodega fundada por la familia Antolín y un grupo de viticultores y empresarios enamorados y orgullosos de su tierra, que decidieron hace ya unos cuantos años embotellar el carácter tan marcado de su región. Y para ello comenzaron a buscar los viñedos cercanos más antiguos y de mayor calidad de la variedad reina de Ribera del Duero, que es la tinta fina. Y en el año 1998 construyen la bodega y comienza esta aventura que les ha llevado a lo que hoy en día es Abadía San Quirze. Y os voy a intentar transportar a este lugar. A ver, imaginaos. Nos situamos en la localidad burgalesa de Gumiel de Izén, una de las zonas con mayor tradición vitivinícola de la región.
Y bueno, pues por eso es una zona que tiene muchas, digamos, pequeñitas parcelas, que gran parte de ellas tienen cepas muy, muy viejas. Y si visitamos pues, Abadía de San Quirce, encontraremos un coqueto edificio muy elegante, con una arquitectura típica castellana y tradicional, donde lo que más sobresale es la madera y la piedra. De hecho, la bodega se construyó con vigas de un antiguo convento de Burgos. Y si nos adentramos en la bodega, veremos que tiene un amplio espacio central, rodeado de columnas, con unas maravillosas vidrieras en el techo, pues además protagonizadas por racimos de uvas, y este es el lugar donde se realizan las catas y donde parten las distintas zonas de la bodega. Y bueno, pues si bajamos a la zona de elaboración y crianza, pues encontraremos gigantescos huevos de hormigón con los que elaboran un vino que va a salir muy prontito al mercado. También observaremos enormes tinos de madera donde afinan sus vinos y una bonita sala de crianza con altos techos de madera donde también envejecen sus vinos en barricas. Pero a mí lo que más me maravilló son sus viejos viñedos, rodeados de espesos pinares, de gigantescas encinas, de monte bajo, porque por ejemplo, conocí su parcela Viña Elena, que, como os comentaba antes, es un viñedo prefiloxérico que fue plantado en el año 1900, que creo recordar, y que su producción es de pues, aproximadamente de 1,5 kilos de uva por cepa. O sea que imaginaos el trabajo y el esfuerzo que hay que hacer en cada cepa para sacar tan poquito rendimiento. También visité el viñedo donde nace su vino M9, el que tenemos aquí, y que está situado a más de 900 metros de altitud y donde los corzos por aquí pues, pasean por donde les da la gana. De hecho, han tenido que proteger el viñedo con vallas para que no entren estos animales. Y, por último, tuve la oportunidad de conocer su parcela tras convento, que se llama así porque está situada justo detrás de un convento. Tiene viñas plantadas en el año 1935 y 1940, y aquí tuve la oportunidad de observar pues, cómo antiguamente multiplicaban el número de cepas en un viñedo con el sistema que llaman mugro, y que consiste en coger pues, uno de los largos sarmientos de la vid y enterrarlo parcialmente, y ese extremo del sarmiento pues, que queda en el exterior va creando una nueva cepa que pues, con los años se puede separar de su cepa madre y por lo tanto tenemos 2 cepas. Pero para saber mucho más de la Abadía de San Quirce, de sus excepcionales viñedos y de sus vinos, tenemos en el programa a Diana Moreno, directora técnica de la bodega, y a Daniel Aguirre, director general. Diana, Daniel o Daniel y Diana, bienvenidos al programa. Hola, buenos días. Muy buenas. A ver, Daniel, para empezar me gustaría que nos contases la historia de vuestra bodega Abadía San Quirce y también por qué se llama así, porque yo no vi ninguna abadía allí. Pues mira, la bodega, como bien has comentado al principio, fue iniciativa de la familia Antolín, empresarios burgaleses muy vinculados a la tierra, y lo que ellos buscaban era hacer los mejores vinos posibles. Pues para ello, después de investigar, preguntar y orientarse, decidieron que la ubicación perfecta era aquí, en Gumildizán, por lo que tú antes has referido también, ¿no? Es una zona en la que no ha habido concentración parcelaria, lo que ha llevado a que haya muchas microparcelas, parcelas pequeñitas, con una antigüedad pues, desde los 60, 70 hasta los 100 años y llegando a parcelas perfiloxéricas. Esto tenía un valor añadido y también un riesgo. Siempre primó la calidad sobre la cantidad, tanto en los kilos de uva a producir como en los vinos que queríamos ofrecer al mercado. También era importante para la familia la armonía con el medio ambiente, respetar el medio natural e intentar conservar ese legado vitivinícola, que es un patrimonio impresionante, conservarlo y legarlo a generaciones futuras. De ahí nuestro mimo y cuidado porque estos viñedos produzcan uvas de calidad y estén siempre con nosotros. A ver, para mí las visitas a bodegas me parecen realmente todas fantásticas porque digamos que cada una tiene una personalidad pues, que se crea pues, con su historia, con su tradición, con su cultura, con la naturaleza que la rodea. Y en vuestro caso hay algo que me maravilló y son vuestros magníficos viñedos centenarios, es lo que estamos hablando. Daniel, háblanos de los pros y los contras de elaborar un vino con un viñedo viejo, como puede ser gran parte de los vuestros, o con un viñedo relativamente joven. Hombre, con un viñedo relativamente joven, con las técnicas de viticultura moderna, pues puedes de alguna manera controlar más las incidencias que puedan surgir tanto de falta de agua como de producción. Los métodos modernos de conducción en espaldera, de riego automatizado, pues te permiten tener el viñedo, digamos, dentro de lo posible, porque la climatología es imprevisible, tenerlo un poquito más controlado. Viñedo viejo, ventaja, la principal, la calidad de la uva y sobre todo el patrimonio vitícola que supone ser propietarios de 6,30 hectáreas en La Aguilera. La Aguilera, para situarnos un poco,
es, digamos, la milla de oro de la uva, así como la milla de oro de las bodegas. Dicen que está en Valladolid, la milla de oro de la uva está en la Aguilera. Somos afortunados y lo que hacemos es trabajarlo con muchísimo cuidado, muchísimo mimo, para que nos dure otros 100 años más. Por cierto, todos vuestros viñedos están plantados en lo que llamamos vasos, es decir, como se realizaba antiguamente, por un sistema en el que las cepas pues, las plantaban y crecían libremente sin ningún tipo de sujeción. Hoy en día este sistema se ha cambiado, digamos que mayoritariamente, y se plantan en lo que llamamos espaldera, donde van, bueno, pues digamos que se van guiando los brazos de la cepa a través de alambres y cordones. Diana, cuéntanos también qué pros y qué contras podemos encontrar en estos dos tipos de plantación de cepas. Bueno, principalmente todo el viñedo que hay de plantaciones antiguas está plantado en vaso porque no existía esa posibilidad de plantarlo en espaldera. Ahora, esta nueva forma de hacer las plantaciones de viñedos va encaminada sobre todo a una mecanización, a una optimización económica y de mayor obtención de kilos. Entonces, en un viñedo en vaso lo que tenemos siempre es una producción más limitada, tenemos mayor exposición de las uvas, la colocación dentro de ese vaso es más homogénea, está más repartida, la cepa tiene mucha ventilación y a la vez está protegido el racimo en caso de una insolación extrema. Contamos, eso sí, con el inconveniente en cuanto a costo sobre todo, de que todas las labores que se realizan en un viñedo en vaso tienen que ser de manera manual. Entonces, pues bueno, es jugar un poco entre la calidad, la tradición, porque nosotros nuestros viñedos que tenemos ya antiguos plantados, pues obviamente siguen con ese sistema de conducción. Luego el tema de la productividad y la mecanización, que es lo que te ofrece principalmente la plantación en espaldera. Y Diana, antes he hablado de lo que es el mugrón, ¿no? Un sistema en el que antiguamente pues, multiplicaban las cepas en la viña sin plantar nuevas cepas, que además me encantó y lo puedo comprobar en vuestros viñedos. Lo he explicado así a grandes rasgos, pero seguro que tú nos puedes aclarar mucho mejor en qué consistía este método y cómo funcionaba. Bueno, este método consistía en cuando teníamos una falta, una marra en una parte del viñedo, con un brazo, con un pámpano, con un sarmiento, introducirlo en la tierra para que enraizase y diese lugar a una nueva vid. Esto podía llevarse a cabo sobre todo en las plantaciones que resistieron a la filosera, porque hablamos de que estas plantaciones estaban plantadas con pie franco, no eran vides injertadas. Entonces, normalmente esto es posible en zonas donde no tiene riesgo de ese ataque de filosera, porque si no, estamos sacando una vara que la plantación va a ser, la raíz va a ser de la variedad. No tenemos un patrón americano como en las vides injertadas. Esa planta luego se desarrolla, enraiza, se desarrolla independientemente de la madre, y con los años podemos llegar a cortar esa unión de la cepa madre o dejarla, que es lo que vimos cuando estuvimos en campo, que bueno, me parece algo muy, muy bonito y curioso mantenerlo y dejarlo así, que la planta hija ya es independiente de la madre, pero continúa con ese pequeño cordón umbilical sin acabar de cortar. Perfecto, a mí me encantó. Daniel, otro de los temas que me comentaste en los que estáis muy involucrados es el respetar el medio ambiente. Creo que hoy en día nos hemos dado cuenta que tenemos que cuidar nuestro planeta y que no todo vale. Cuéntanos de qué forma o qué prácticas lleváis a cabo para esa gestión ambiental. Pues lo que hacemos es seguir un poco lo que hemos aprendido mediante la experiencia que nos dan nuestros viticultores cercanos, gente de campo, gente que lleva toda la vida trabajando el viñedo de la forma más natural y con la menor intervención posible. Sobre todo la menor intervención posible en cuanto a tratamientos fitosanitarios. Procuramos para evitar estos tratamientos hacer un trabajo mecánico, digamos, en el viñedo, como comentaba Diana, racimos ventilados para evitar posibles enfermedades. Y si el año es un año normal aquí en Ribera, sin excesiva humedad, sin niebla, sin nada que perturbe, pues son prácticamente viñedos ecológicos. Respetar muchísimo el medio ambiente. He visto algún viñedo nuestro que está prácticamente en armonía con el monte bajo, con pinares,
Y lo que tratamos es eso, que las encinas, los pinares que pueden en algún momento interferir en el viñedo, han estado allí toda la vida y van a seguir acompañándonos. Pues vamos a comenzar a hablar pues, del resultado de esos viejos viñedos. Y tenemos aquí vuestro Abadía San Quirze con 6 meses de barrica. Diana, ¿qué nos puedes contar de este vino? Bueno, este es el vino más joven que tenemos en la bodega. Está elaborado todo con la variedad Tinta Fina, que en la bodega solamente trabajamos con esta variedad. Procede de nuestros viñedos más jóvenes también, jóvenes, estamos hablando de una edad media de 20-25 años, y está criado durante 6 meses en barricas, tanto de roble francés como de roble americano, y con una vida media de 2-3 años. Nosotros le damos 6 meses en barrica, a pesar de que dentro de la categoría roble en Ribera del Duero con 3 meses sería suficiente. Nosotros vamos un poco más allá y se trata al final del vino más joven, más divertido, más frutal, más directo. O sea, yo entiendo que alguien cuando va a probar este vino lo que quiere es algo que no sea muy rebuscado, que sea fácil de entender, fácil de beber, muy frutal, que la madera esté acompañando el vino, pero que siempre la fruta esté presente y que sea algo de disfrute total. Pues seguimos con la misma variedad, la Tinta Fina, pero en este caso con algo más de crianza, que es este Abadía de San Quirze, crianza 2020. ¿Qué le diferencia, aparte del tiempo de crianza, qué le diferencia a este anterior? Bueno, pues aquí ya vamos subiendo un poco en edad de los viñedos. La crianza obviamente es mayor, aquí estamos entre 12 y 14 meses. Cada año en la bodega trabajamos de manera diferente porque cada año obviamente la materia prima es diferente. Entonces, en función de cómo haya sido el año, se van catando los vinos en barrica y se decide si se tienen que mantener a partir de los 12 meses, que es lo mínimo indicado por el Consejo Regulador, si se tiene que alargar 1 mes más, 2 más o 3 más. Nuestros vinos de crianza suelen estar en torno a eso, a esos 12-14 meses. La edad del viñedo va creciendo también, ya nos encontramos con viñedos en torno a 35 o 45 años, ubicados tanto en el pueblo de Gumiel como en el pueblo de La Aguilera. Es una mezcla de los dos pueblos y en cuanto al vino vamos subiendo en complejidad. Nos encontramos ya con un vino con notas más marcadas de terciarias, de la crianza en madera, sigue apareciendo la fruta, pero ya más envuelta con esas notas minerales, balsámicas, que van aportando los distintos tipos de barrica con los que utilizamos. Y bueno, es un vino al final, no quiero decir más serio, pero con algo más de complejidad, aun siendo un vino que encaja para todo tipo de ocasiones y con cualquier tipo de comida también. Pues damos una vuelta más de tuerca y llegamos al Reserva de la Añada 2018 de Abadía San Quirze. Diana, ¿qué nos puedes contar de este vino? Bueno, ya la categoría de reserva es un vino que no se elabora todos los años. De entrada, se elabora solamente los años que la uva está excepcional para poder llegar. Estamos hablando de un vino que ahora mismo estamos con la añada 2018, que tiene una vida muy larga, entonces tenemos que contar con las mejores uvas para poder hacer este tipo de vino. Seguimos jugando con uva de los dos pueblos y vamos subiendo un poquito en edad. Ya tenemos viñedos de 70 años, muy bajito rendimiento, seguimos trabajando con tinta fina, al igual que en todos los vinos. Nos vamos a crianzas algo más largas, en torno a los 16-18 meses, y ya nos encontramos con un vino que para mí es la finura, la elegancia, la sedosidad. O sea, un vino que ya sí que hay que moverlo un poco en la copa, dedicarle su tiempo para que vayamos viendo cómo va expresando todos los aromas que tiene ahí encerrados. Así como en el 6 meses veíamos que el vino lo ponemos en la copa y directamente nos da todo lo que tiene encerrado, en el reserva, que ya está unos años en botella,
tenemos que dedicarle un tiempo para ir viendo cómo va evolucionando, que es lo bonito de estos vinos también, ¿no? El primer impacto en la copa y luego ir viendo cómo van saliendo los diferentes aromas que al final nos trasladan a esos viñedos rodeados de monte. Tiene muchos toques de monte bajo, de matorral, notas balsámicas que al final te trasladan al lugar de donde procede. Pues por último tenéis una parcela muy muy especial que, bueno, que creo que eran cepas de más de 70 años, ya nos lo dirás, a unos 900 metros de altitud, y de ahí viene su nombre M9. ¿Qué nos puedes contar de este M9 y, bueno, y en qué afecta también al vino la altitud del viñedo? Bueno, este es un vino ya aparte de esta gama inicial de estos 3 vinos que hemos hablado. Esto es un vino de parcela. Procede exclusivamente de una parcela ubicada en Gumiel de Izán, a 920 metros de altitud. De ahí viene su nombre y su etiquetado. El M9 es por los 900 metros. En la etiqueta podemos ver las curvas de nivel, haciendo un poco referencia a esa altitud, porque fue el motivo por el que esta parcela salió de los vinos anteriores y funcionó como un vino único. Al final, con esa altitud conseguimos una maduración más tranquila, más homogénea, viñedos muy, muy bien soleados, muy bien ventilados, con una sanidad estupenda. Estamos hablando de un viñedo viejo de más de 70 años, como decías, efectivamente, y con unas producciones, unos rendimientos muy bajos. Entonces nos encontramos con un vino más moderno, más fresco y con un toque diferencial y muy especial. Es un vino que es un tanino muy sedoso, muy redondo. Este vino lo elaboramos en las tinas de roble francés de 3.000 y de 6.000 litros que viste en la bodega. Hacia ahí la fermentación alcohólica y la fermentación maloláctica. Y luego su crianza se hace todo en roble francés 100%, en barricas de 225, con lo cual este vino es, junto con Fincalena, los vinos que están 100% criados en roble francés. Y el resultado final es un vino muy frutal, muy joven, muy fresco, a pesar de que ha estado toda su vida en contacto con la madera y con una crianza muy bien integrada. Por cierto, Daniel, me estaba acordando de esos maravillosos viñedos que visitamos, que están justo, pues lo que decíamos antes, tras el convento, que es lo que habéis elaborado, un vino que pronto va a salir al mercado, aunque no lo tenemos aquí porque lo tenéis todavía madurando. Haznos un spoiler de ese vino tras convento que pronto podremos disfrutar, porque como sea como sus viñedos, os puedo asegurar que va a ser una joya. ¿Qué nos puedes contar? Pues mira, un pequeño adelanto, porque las cosas de Palacio, y sobre todo en el vino, van despacio. Se han hecho multitud de pruebas con diferentes añadas. Es una microparcela que está situada, como bien has indicado tú antes, justo detrás del antiguo convento de los franciscanos. Y es una parcela muy pequeñita que nos da para elaborar en torno a 600 botellas, la idea del tamaño y del bajo rendimiento, en torno a 600, 700 kilos cada año, y se van a elaborar los años muy, muy especiales. Es un perfil de vino distinto, es una cosa muy especial, prácticamente un vino para coleccionistas y con una elaboración un poco innovadora para nuestro recorrido. Diana ha elaborado el vino en depósitos de hormigón, ha querido destacar el carácter floral y fresco de esos vinos y va a ser un vino, yo creo que espectacular, lo que os puedo adelantar hasta ahora. Pues Daniel, antes de terminar el programa me gustaría hablar también de enoturismo y de las experiencias o de las vivencias que podemos disfrutar en Abadía San Quirce. ¿Qué nos puedes contar del enoturismo que realizáis en vuestra bodega? Pues mira, nosotros el enoturismo lo tenemos enfocado prácticamente a clientes, importadores, distribuidores. Es una faceta que estamos pendientes de desarrollar. Lo que hacemos son visitas guiadas de lunes a viernes, previa cita telefónica o por vía mail que viene en nuestra web, y encantados de que vengan a visitarnos. Es una experiencia, yo creo que muy enriquecedora. Una visita primero se explica un poco la procedencia de la uva, cómo trabajamos el viñedo, la importancia que tiene para nosotros el viñedo, y luego hacemos el mismo recorrido que hace la uva desde que entra en la bodega hasta que sale por la puerta a los diferentes mercados.
y completándolo con una cata de dos vinos nuestros, que al final es la imagen que se llevan de la bodega, el disfrute de la visita, de la explicación y de haber compartido un vino con la gente que lo elabora. Pues desde luego, desde aquí yo os animo a visitar la bodega y la verdad es que si tenéis la oportunidad de recorrer sus viñas, no os lo perdáis, porque tiene unas cepas magníficas. Pero ya tenemos que terminar el programa y ya sabéis que siempre finalizamos el programa armonizando los vinos que tenemos aquí con música. A ver, Diana, porque no sé quién lo ha elegido la armonía, pero decirnos la música o canción que armoniza con los vinos de Abadía San Quirce y el porqué. Bueno, hemos elegido Salud de Los Rodríguez. Es una canción que salió al mercado poco antes de que esta bodega iniciase su andadura, o sea que nos ha acompañado durante todo este trayecto que llevamos en Abadía de San Quirce y que bueno, va muy en sintonía, ya la palabra lo dice, salud, está brindando continuamente, es una canción de disfrute, de alegría, de compartir, de disfrutar de los buenos momentos y siempre rodeados de una buena botella de vino. Entonces, yo creo que es algo que nos ha acompañado tanto el grupo Los Rodríguez o Andrés Calamaro toda esta etapa y que va que ni pintado, yo creo, para poder brindar con una buena copa de vino. Pues brindo por ello. Pues por la armonía del vino y la música nos despedimos. Daniel y Diana, o Diana y Daniel, mil gracias por habernos mostrado ese tesoro vitícola que hay que preservar y cuidar, porque desgraciadamente esos viejos viñedos van desapareciendo. O sea que muchas gracias por participar en el programa y bueno, pues aquí tenéis vuestra casa para cuando queráis volver. Gracias. Muchas gracias. Un saludo, un abrazo. Pues muchas gracias, nos despedimos. Gracias por estar ahí y compartir con nosotros todo lo que tesora cada copa de vino. Os esperamos el próximo martes a las 12 de la mañana para seguir viajando pues donde el vino nos lleve. Que tengáis buena semana y que seáis felices. Casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida. Brindo con emoción, pero también brindo con frialdad. Que la salud no falte a toda la humanidad. Que la salud no falte a toda la humanidad. Desde un rincón del mundo. Caiga quien caiga, brindo sobre la